Mi vida con la ola. Argumento. En este trabajo se estarán analizando las propuestas del análisis del relato de Roland Barthes y Claude Bremond. El relato que se estará revisando es el de Mi vida con la ola de Octavio Paz. Se examinará desde el nivel de las funciones de Barthes y secuencias simples y complejas desde la perspectiva de Bremond. Roland Barthes y el análisis estructural del relato. Vamos a ver primero las funciones de lo que ocurre en el mar. Núcleos. La ola sale del mar y se va con el narrador. El narrador, al llegar a la miscelánea, y vender a la ola como hielo. Catálisis. La ola lloró, gritó, acarició y amenazó al oír la explicación del narrador. La ola protestó furiosa al oír que la estaban vendiendo. Indicios. El narrador sintió alivio al ver una miscelánea en la que vaciaban una hielera. Informantes. Alcanzó a ver cuando el hombre empezaba a hacer pedazos a la ola con el picahielo. Funciones de lo que ocurre en el tren. Núcleos. Se presentó en la estación una hora antes de la salida. Vació el depósito de agua para verter allí a la ola. Catálisis. Una señora tomó un vasito de papel. Un niño abrió la llave del depósito. El marido llamó al conductor. Indicios. El narrador empuja a la señora. Cerró la llave del depósito con violencia. Informantes. El narrador es arrastrado a la cárcel. Es consignado al juez penal, pero días después es liberado. Las funciones de lo que ocurre en el departamento. Núcleos. La ola estaba cantando y riendo cuando llegó el narrador. La ola se hacía negra y amarga. La ola mugía, suspiraba y se retorcía. Llegó el invierno sobre la ciudad. La ola se convirtió en una hermosa estatua de hielo. Catálisis. La presencia de la ola llenó la casa de aire y alegría. El narrador trataba de alegrar a la ola con muchos regalos. Indicios. El narrador empezó a salir con frecuencia y se ausentaba mucho tiempo. Frecuentó amigos y reanudó viejas relaciones. El narrador echó a la ola congelada en un gran saco de lona. Informantes. La ola destruía los muros. Se pasaba las noches reprochándole al narrador. Ahora vamos a ver la lógica de los posibles narrativos de Claude Bremond. La posibilidad. La ola se adelantó entre las demás con la intención de seguir al narrador. El proceso. A pesar de los gritos de las olas que la detenían, se colgó del brazo del narrador y se fue con él saltando. Posibilidad cumplida. La ola insiste en ir con el narrador a pesar de sus explicaciones y finalmente se va con él a la ciudad. Posibilidad incumplida. El narrador le explica que la vida de la ciudad no es para ella y a pesar de que la ola le hace un berrinche, no la lleva con él. Ausencia de proceso. La ola decide no seguir al narrador y se queda en el mar. En degradación previsible, encontramos que la ola se hacía también negra y amarga. Mugía, suspiraba, se retorcía. El proceso de degradación, la ola aullaba largamente, roía los muros, desmoronaba las paredes y pasaba las noches haciendo reproches al narrador. Degradación producida. Al llegar el invierno, la ola se congeló y el narrador aprovechó para deshacerse de ella, regresándola al mar y vendiéndola en una miscelánea. Degradación evitada. El narrador es paciente con la ola y decide vivir con ella y su mal humor. Ausencia de proceso de degradación. La ola se alegra con las caracolas y conchas, los pequeños barcos veleros y la colonia de peces. Combinaciones de secuencias. Aquí encontramos la fechoría a cometer, es subir al tren con la ola sin que nadie se diera cuenta. La fechoría
El narrador llega a la estación unas horas antes de la salida y se sentó cuando nadie lo veía. Fechoría cometida, vació el depósito de agua para los pasajeros y allí vertió cuidadosamente a la ola. El hecho retribuir. Una señora y un niño abren la llave del depósito. Proceso de retribución. La señora prueba el agua y exclama que está salada. El niño le hizo eco y los pasajeros se dieron cuenta. Hecho retribuido. El marido llama al conductor y a las autoridades. Una vez enteradas, arrastran al narrador a la cárcel. El enlace. En el caso de la ola, los daños a infligir, la ola se hacía negra y amarga. El proceso agresivo, la ola no se alegraba con nada. El daño infligido, la ola destruía la casa y pasaba las noches en vela haciendo reproches. En el narrador, fechoría cometer, llenó la casa de caracolas y conchas, pequeños barcos veleros, instaló una colonia de peces para que nadaran en la ola. Fechoría. El narrador empieza a salir con más frecuencia y sus ausencias se hicieron cada vez más prolongadas. Fechoría cometida. Al llegar el invierno sobre la ciudad, la ola se convirtió en una hermosa estatua de hielo. El narrador la echó en una bolsa y se deshizo de ella. Procesos de mejoramiento y degradación. Encontramos en los procesos de mejoramiento que la ola sale del mar para ir a la ciudad con el narrador. En degradación, cuando el narrador le explica a la ola que la vida en la ciudad no es lo que cree y ella hizo una gran rabieta. En mejoramiento encontramos que sin que nadie se diera cuenta, el narrador vacía a su amiga en el depósito de agua del tren. En degradación, una señora toma el agua salada y el marido alerta al conductor. En mejoramiento, la ola llega al departamento y con su presencia cambia la vida del narrador, llenando el lugar de aire, sol y sonrisas. En degradación, la ola se volvió oscura y amarga. Estaba incómoda, siempre quejándose, destruyendo los muros y haciendo reproches al narrador. En mejoramiento, al llegar el invierno, la ola se convirtió en una estatua de hielo. El narrador entonces aprovechó la situación y metió la estatua en un saco de lona para regresarla al mar. En degradación, la ola protestó furiosa al oír que la estaban vendiendo como un bloque de hielo y al final fue hecha a pedazos con un picahielos. Conclusión. En el análisis del relato de Barthes, me parece que las funciones realizan un papel muy importante, ya que va desglosando por partes el relato, de manera que puede entenderse de manera clara. En las funciones distribucionales, es interesante observar que los núcleos son básicos y dan continuidad a la historia. Las catálisis, por su parte, trabajan en relación con los núcleos y generan suspenso. En las funciones integrativas, encontramos que los indicios tienen un significado oculto que deben ser descifrado y nos dan señales dentro del relato. Los informantes son datos claros y evidentes para ubicarnos en el contexto del relato. En el análisis de Bremond es interesante la división de tres funciones que hacen la secuencia elemental. La función que abre la posibilidad de que una conducta o acontecimiento ocurra. Una función que materializa la posibilidad y de la que se espera un resultado. Al final, una función que cierra el proceso cuando el resultado es alcanzado. Aquí es decisión del narrador si actualiza, finaliza o detiene el proceso para alcanzar o no el objetivo. Ambos análisis son muy completos y nos ayudan a observar el relato de manera detallada. Al seccionar el relato, nos damos cuenta de la importancia de las funciones para que el relato tenga sentido y se desarrolle de manera lógica.